Si permaneces conmigo hasta el final de este mensaje, el Espíritu Santo va a desvelar algo tan poderoso que tu comunión con Dios jamás volverá a ser la misma. Hace apenas 3 noches, mientras elevaba mis plegarias en la apacible quietud de mi aposento, Él me reveló un misterio, una abstinencia que provoca la huida despavorida de las sombras más densas. Y tú, alma preciosa, necesitas imperiosamente escuchar esto hoy. Dime en los comentarios si alguna vez has percibido el delicado roce de su presencia. Porque lo que estoy a punto de compartir contigo no emana de mi propia sabiduría o experiencia personal, sino que proviene directamente de las alturas celestiales. Si esta revelación conmueve tu espíritu y toca las fibras más íntimas de tu ser, te invito a unirte a nuestra comunidad ahora mismo, porque el Espíritu Santo tiene muchísimas más verdades trascendentales que comunicarte, secretos que anhelan transformar tu existencia. Presta atención, porque la manera en que te relacionas con tu fe está a punto de dar un giro inimaginable, despertando una fuerza que ni siquiera sabías que poseías. Este es un llamado a una vida de poder renovado. Mi apreciada compañera en la fe, permíteme transportarte en el tiempo hasta una noche invernal de 1952, un momento crucial en el que descubrí por primera vez la esencia de esta abstinencia sagrada. En aquel entonces yo era una joven oradora, rebosante de fervor evangelístico, pero extrañamente carente de una auténtica manifestación de poder divino. Mis jornadas se consumían en súplicas y rogativas incesantes, implorando al Altísimo que me utilizara como instrumento, pero las compuertas del cielo parecían cerradas, impidiendo el flujo de su gracia sobre mi cabeza. Fue en ese periodo de anhelo y búsqueda que tras un servicio dominical, una anciana sierva del Señor, de mirada profunda y voz serena, a quien todos conocían como la hermana Margaret, se aproximó a mí. Con un susurro apenas audible, me confió una verdad que cambiaría el curso de mi existencia. Hija, me dijo, existe una abstinencia que el mismo Maestro practicó en lo íntimo. No se trata de privarse de alimento físico, sino de refrenar las palabras huecas, las expresiones sin provecho. En aquel instante, la noción de palabras vacías resultaba enigmática para mi mente joven e inexperta. Sin embargo, ella, con una cadencia voz que parecía vibrar con la sabiduría de los años, prosiguió: durante 40 días te abstendrás de cualquier vocablo que no exalte su bendito nombre. Ni una sola queja, ni un solo comentario malintencionado, ni siquiera un suspiro de desánimo deberá cruzar tus labios. Solo pronunciarás palabras que edifiquen el alma, que infundan sanidad en los corazones heridos y que derramen bendiciones sobre tu entorno. Acto seguido, me miró fijamente con esos ojos que parecían haber contemplado la eternidad y añadió una advertencia que resonaría en lo más profundo de mi ser. Cuando te comprometas con esta disciplina, serás testigo de cómo las fuerzas oscuras que siembran engaños en tu mente comenzarán a huir, pues su sustento principal son nuestras propias palabras desprovistas de propósito divino. Esa noche, mi estimada amiga, marcó el inicio de una profunda transformación. Mi valiosa oyente no concebía en ese entonces que aquella revelación nocturna no solo redefiniría mi ministerio, sino que también reestructuraría la esencia misma de mi ser. Decidí, con una determinación inquebrantable, acatar el consejo de la venerable hermana Margaret. Y las maravillas que el Eterno obró. Los días iniciales fueron sin duda los más arduos. Cada vez que surgía el impulso de lamentarme por las inclemencias del tiempo, una fuerza interior me compelía a detenerme,
Cada vez que la crítica hacia alguien asomaba en mi mente, me obligaba a sellar mis labios. Cada expresión que intentaba articular debía ser sometida al crisol del Espíritu Santo, con la pregunta persistente: ¿esto edifica? ¿Esto sana? ¿Esto honra a mi Creador? Y permíteme contarte lo que aconteció al séptimo día de esta singular observancia. Una serenidad sobrenatural inundó mi habitación, una calma que evocaba la purificación angelical del ambiente. Para seguir edificando tu fe y no perderte ninguna enseñanza que el cielo nos entrega, te animo a ser parte de Alejandro Bullón hoy. Tu suscripción es una afirmación de tu deseo de crecer espiritualmente. Al 14º día, la voz del soberano se hizo más nítida, más perceptible que nunca antes en mi vida. Y al 21º día, mi preciada compañera en la fe, presencié mi primer prodigio. Una mujer afectada por la diabetes, que había llegado a la reunión casi totalmente privada de la vista, se incorporó de su asiento con un grito de asombro y júbilo. Puedo ver con total claridad. ¿Coincidencia? Absolutamente no. Aquel evento extraordinario era el resultado directo de una abstinencia que no solo purifica nuestro espíritu individual, sino que también limpia y transforma la atmósfera espiritual que nos envuelve. Porque, mira, mi estimada hermana, nuestras locuciones poseen una energía inherente. Las Sagradas Escrituras en Proverbios afirman con rotundidad que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Cuando nos negamos a pronunciar vocablos estériles, cuando solo permitimos que de nuestra boca broten expresiones de vitalidad y esperanza, algo extraordinario acontece en el ámbito invisible. Las entidades espirituales malignas que se nutren del abatimiento, del lamento, del murmullo constante y del comentario malintencionado, esas fuerzas demoníacas comienzan a languidecer y desfallecer. Es como si les priváramos de su sustento vital. Y en esa hambruna espiritual que experimentan, se ven constreñidas a emprender la huida. ¿Has advertido alguna vez, mi querida amiga, cómo después de una conversación impregnada de quejas te sientes completamente exhausta? ¿Cómo, tras una jornada colmada de enunciados negativos, las bendiciones parecen alejarse de tu morada? No es una casualidad fortuita, es una ley espiritual inmutable. Porque por tus palabras serás justificada y por tus palabras serás condenada, sentenció el Mesías según el Evangelio de Mateo. Rememoro vívidamente a María Elena, una mujer admirable de 54 años que asistió a una de mis congregaciones en la vibrante Colombia. Había transcurrido 3 años desde que había perdido su empleo. Su unión conyugal se desintegraba paulatinamente y sus vástagos se habían distanciado de la senda de la fe. Tras el servicio me acerqué a ella y le compartí esta revelación sobre el poder de la abstinencia de palabras vacías. Hermana, le insté, durante 30 días no permitas que ni una sola expresión de desaliento brote de tu boca. Solo pronuncia bendiciones, solo manifiesta gratitud, solo profesa fe. Ella me observó con los ojos anegados en lágrimas y con voz quebrada me replicó: hermana, mi situación es extraordinariamente ardua. ¿Cómo puedo expresar gratitud cuando todo a mi alrededor parece desmoronarse? Y yo, con la compasión que el Espíritu Santo infunde en mi corazón, le respondí: preciada alma, no se te exige simular una realidad inexistente, pero sí tienes la potestad de elegir qué clase de palabras alimentarás. En lugar de lamentarte diciendo no poseo empleo y todo es un desastre, puedes declarar con convicción: Padre Celestial, tú conoces mis requerimientos y deposito mi confianza en tu provisión inagotable. En lugar de lamentar mi matrimonio está llegando a su fin, puedes proclamar con autoridad: Señor,
Tú eres el restaurador de aquello que se creía irremediablemente perdido. ¿Deseas conocer lo que sucedió con María Elena? Al 14º día recibió una comunicación para un puesto laboral superior al que había extraviado. Al 25º día, su cónyuge se le aproximó conmovido hasta las lágrimas, implorándole perdón y manifestando el deseo de un nuevo comienzo. Si estos principios resuenan contigo y anhelas más revelaciones que transformen tu caminar, considera unirte a nuestra comunidad en Alejandro Bullón hoy. Juntos desvelaremos profundidades espirituales inauditas. Y al 38º día, oh querida amiga, al 38º día, su primogénito, quien había estado inmerso en el flagelo de las adicciones, regresó a casa y se rindió completamente a los pies del Señor. ¿Fue acaso un acto de magia fortuita? De ninguna manera. Fue el resultado inequívoco de una abstinencia que muy pocos conocen y practican, porque cuando nos abstenemos de pronunciar expresiones que denotan muerte y destrucción, un poder inconmensurable se manifiesta en el ámbito invisible, los enviados celestiales obtienen plena libertad para obrar, el Santo Espíritu puede moverse sin obstáculo alguno, y las entidades demoníacas, las entidades demoníacas huyen precipitadamente al no hallar sustento para sus designios destructivos. Mi valiosa compañera en la fe, deseo plantearte una interrogante que penetre hasta lo más recóndito de tu espíritu. ¿Cuántas de las expresiones que has articulado durante esta semana han sido portadoras de vida? ¿Cuántas han sido vocablos que fomentan la edificación, que propician la sanidad y que dispensan bendiciones? Si te examinaras con honestidad intelectual, ¿qué porcentaje de tu interacción verbal cotidiana está impregnando la atmósfera con vida o con muerte? No pretendo condenarte, mi apreciada amiga. Yo misma tuve que asimilar esta verdad con gran esfuerzo, pero en este preciso instante, el Espíritu Santo anhela revelarte un misterio que transformará no solo tu sendero de oración, sino la totalidad de tu entorno espiritual. Y esta es la revelación. Las fuerzas demoníacas requieren nuestra aquiescencia para permanecer, y nuestra aquiescencia la otorgamos primordialmente a través de nuestras expresiones verbales. Cuando declaras con resignación, jamás lograré superar esta adversidad, les estás concediendo autorización explícita para permanecer en tu vida. Cuando sentencias, mi linaje familiar está bajo una maldición, les estás franqueando las puertas de tu morada. Cuando susurras con abatimiento, el Eterno se ha olvidado de mí, les estás proporcionando el alimento que necesitan para fortalecerse y afianzarse. Pero cuando te abstienes de esas palabras de desdicha y solo permites que de tu boca broten expresiones de vitalidad, oh preciada amiga, es entonces cuando comienzas a ser testigo de la manifestación del poder divino con una intensidad nunca antes experimentada. Permíteme relatarte la experiencia de Carmen, una hermana de 61 años proveniente de México, quien había lidiado con la aflicción de la melancolía por más de una década. Los profesionales de la medicina le habían administrado un sinfín de tratamientos, pero ninguno parecía surtir efecto duradero. Su círculo familiar ya no sabía qué acciones emprender. Llegó a una de mis congregaciones, conducida casi por la fuerza por su hija. Al observarla, el Espíritu Santo me mostró una verdad profunda. Sus labios habían estado profiriendo maldiciones sobre sí misma durante años. No sirvo para nada, soy una carga para mi familia, mejor sería estar muerta. Estas eran las expresiones que habían atraído una legión de espíritus malignos de desánimo a su vida. Me acerqué a ella y le susurré al oído con afecto: hermana,
Vamos a emprender una abstinencia singular por 40 jornadas. Cada vez que el impulso de pronunciar algo negativo sobre ti misma surja, lo sustituirás por esta declaración: soy hija del Rey, soy amada incondicionalmente por Dios, soy más que victoriosa en el Cristo Jesús. Al principio, ella manifestó su objeción: pero hermana, es que no experimento ese sentir. Y yo le repliqué con ternura: querida alma, no se trata de tus percepciones emocionales, sino de lo que el Altísimo proclama acerca de ti, y Él asegura que eres su obra maestra. ¿Anhelas conocer el desenlace? A los 20 días, Carmen comenzó a esbozar sonrisas nuevamente. A los 30 días, se levantaba con cantos de alegría. Y a los 40 días, oh mi preciada amiga, la melancolía había desaparecido por completo de su existencia. No solo eso, sino que emprendió un ministerio de restauración para otras mujeres que lidiaban con la misma aflicción. Los galenos no hallaban explicación, los psicólogos estaban perplejos, pero nosotros conocíamos la verdad. Al modificar sus expresiones, transformó su entorno espiritual. Y los espíritus malignos que se nutrían de su autodesprecio tuvieron que huir hambrientos. Mi valiosa hermana en la fe, anhelo que comprendas una verdad de suma importancia. No me refiero a una mera actitud de pensamiento positivo ni a una técnica de autoayuda de origen humano. Estoy aludiendo a un principio espiritual inmutable que el propio Jesús nos legó. Él declaró en el Evangelio de Marcos: de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. ¿Advertiste la clave? Dijo lo que diga, no lo que piense o lo que sienta, sino lo que diga. Nuestras verbalizaciones poseen un potencial creativo o destructivo. Y cuando nos abstenemos de pronunciar palabras deleterias, les brindamos la oportunidad a nuestras expresiones de fe de manifestar milagros asombrosos. Para seguir edificando tu fe y no perderte ninguna enseñanza que el cielo nos entrega, te animo a ser parte de Alejandro Bullón hoy. Tu suscripción es una afirmación de tu deseo de crecer espiritualmente. Ahora, mi apreciada compañera, permíteme detallarte la implementación precisa de esta abstinencia sagrada que provoca la fuga de las fuerzas oscuras. No es un proceso intrincado, pero demanda una disciplina férrea y la asistencia constante del Espíritu Santo. Primero, durante 40 jornadas, establecerás un pacto solemne con el Creador de no proferir vocablo alguno que no contribuya a la edificación. Esto abarca las lamentaciones sobre el clima, las críticas dirigidas a terceros, las expresiones de desaliento ante tu coyuntura, el murmullo contra las autoridades establecidas, el cotilleo sobre los hermanos de la congregación, las palabras de autodesprecio y las declaraciones de fracaso o derrota. Segundo, cada vez que percibas la tentación de articular una expresión vacía, la reemplazarás de inmediato con una declaración de vitalidad. En lugar de exclamar, ¡qué día tan desastroso!, pronunciarás con convicción, este es el día que el Eterno ha creado. Me regocijaré y me alegraré en él. En vez de sentenciar, esa persona me resulta sumamente desagradable, dirás con amor, Señor, bendice a esa persona y concédeme la capacidad de amarla como tú la amas. Tercero, en 3 ocasiones a lo largo del día al despertar, a mediodía y antes de entregarte al descanso nocturno, proclamarás en voz alta expresiones de vida sobre tu núcleo familiar, tu morada, tu actividad laboral, tu salud y tu porvenir. No importa cómo te sientas en ese instante, ni lo que tus ojos físicos perciban, declararás con autoridad lo que el Altísimo ha determinado acerca de ti.
¿Te parece una tarea ardua, mi querida hermana? Al principio, sin duda lo será, porque hemos sido adiestradas por el sistema mundano a proferir vocablos de muerte. Hemos asimilado que la queja es una reacción normal, que la crítica es socialmente aceptable y que el desánimo es una condición inherente a la naturaleza humana. Sin embargo, el Creador nos convoca a un estándar más excelso, nos llama a hablar de la misma manera que Él lo hace, solo expresiones que infunden vida. Rememoro los albores de mi propia abstinencia verbal. Era como si una contienda invisible se hubiera desatado en las profundidades de mi mente. Cada lustro de minutos sentía la imperiosa necesidad de lamentarme por algo. La comida estaba excesivamente salada, el servicio hotelero era lento, la temperatura ambiente era gélida. Parecía que todo el universo conspiraba para inducirme a proferir palabras vanas. Pero entonces, la enseñanza de la hermana Margaret resonó en mi memoria. Los espíritus malignos se nutren de nuestras expresiones vacías. Y decidí con firmeza no ofrecerles ni la más mínima migaja de alimento. Cada vez que la tentación asomaba, elevaba una súplica silenciosa. Espíritu Santo, coloca una centinela en mi boca para que solo de ella emanen palabras que glorifiquen a mi Padre. Y ¿sabes qué, mi apreciada compañera? Al séptimo día algo trascendental se modificó. Era como si el aire que respiraba se hubiera purificado, volviéndose más diáfano y vivificante. Al 14º día, las personas comenzaron a acercarse a mí, interrogándome sobre mi transformación, pues percibían una distinción notable en mi presencia. Y al 21º día, o al 21º, comenzaron los prodigios que sellarían mi trayectoria ministerial para la eternidad. ¿Anhelas que te comparta el primer milagro que presencié tras completar aquella abstinencia? Se trataba de una infante de 8 años, privada de la vista desde su nacimiento. Sus padres la habían trasladado desde un estado distante, invirtiendo sus últimos recursos en el periplo. Cuando oramos por ella, no percibí ninguna sensación particular. No hubo estruendos celestiales ni destellos luminosos. Sencillamente coloqué mis manos sobre sus párpados cerrados y susurré con fe: Jesús, si tan solo crees. Y entonces, querida amiga, aconteció un suceso que todavía me provoca un estremecimiento al rememorarlo. La niña abrió sus ojos por vez primera en su vida y exclamó con júbilo: «Mami, qué hermosa eres». No había ningún dispositivo de grabación, no había publicidad de por medio. Solo estábamos nosotros, el Creador y su poder, manifestándose libremente, porque la atmósfera había sido depurada por semanas de expresiones de vitalidad. Más adelante, mi entendimiento se expandió y comprendí la magnitud de lo que había ocurrido. Durante aquellas 40 jornadas de abstinencia de palabras frívolas, no solo mi corazón había experimentado una metamorfosis, también había logrado purificar el ambiente espiritual que circundaba mi ministerio. Las fuerzas malignas que obstaculizan los portentos habían sido expulsadas por inanición y la magnificencia divina tenía plena libertad para manifestarse sin estorbo alguno. Mi querida hermana, deseo plantearte una nueva interrogante que penetre hasta lo más recóndito de tu espíritu. ¿Qué prodigio anhelas en tu existencia que quizás ha sido obstruido por expresiones de desdicha que has pronunciado? ¿Qué bendición del Altísimo aguarda ser liberada cuando finalmente te abstengas de todo vocablo que no edifique tu ser? Piénsalo detenidamente. Ese puesto de trabajo que has implorado con fervientes oraciones, pero sobre el cual cada día declaras que jamás llegará. Esa sanidad que requieres con urgencia, pero que constantemente saboteas diciendo: cada día mi estado empeora. Esa restauración familiar que anhelas con vehemencia, pero que reiteras con fatalismo: mi núcleo familiar está bajo una maldición.
¿Será posible que tus propias locuciones estén obstaculizando lo que el Altísimo anhela otorgarte? No te estoy inculpando, mi apreciada amiga. Todas hemos aprendido patrones de habla que no nos benefician en absoluto. Pero en este preciso instante, el Espíritu Santo anhela liberarte de esas cadenas invisibles. Hoy, Él desea enseñarte la potencia de una abstinencia que transformará no solo tu existencia, sino también la vida de todos aquellos que te rodean. Para no perderte ni una pizca de las potentes revelaciones que el Espíritu Santo nos comparte, y para que esta comunidad de buscadores de la verdad siga creciendo, te animo fervientemente a unirte a Alejandro Bullón hoy. Tu presencia suma un valor incalculable. Permíteme compartir contigo la historia de Rosa, una hermana de 47 años proveniente de Guatemala, quien había estado intercediendo por la salvación de su esposo durante 15 largos años. Él era un hombre de buen corazón, pero completamente renuente al mensaje del Evangelio. Cada vez que ella aludía al nombre del Mesías, él se irritaba y abandonaba la morada. Ella había intentado todo método concebible. Había orado con fervor, había practicado la abstinencia de alimentos, había convocado a hermanas en la fe para interceder e incluso había invitado a evangelistas de renombre. Nada parecía conmover el corazón de aquel hombre. Cuando Rosa me confió su situación, el Espíritu Santo me mostró una verdad que la dejó sin palabras. Hermana, le inquirí, cada vez que su esposo se retira de la casa después de una discusión sobre asuntos divinos, ¿qué pronuncia usted? Ella, con la cabeza agacha, susurró: digo que es un individuo testarudo que jamás cambiará, que su corazón está endurecido. Ahí radica la problemática, le expliqué con suavidad. Tus palabras pronunciadas después de la oración están deshaciendo lo que acabas de implorar. Cada vez que declaras que Él nunca cambiará, les estás concediendo permiso a los espíritus de incredulidad para que permanezcan en su corazón. Rosa rompió en llanto. Pero hermana, exclamó, es que es tan arduo, llevo tantos años orando y nada sucede. Y yo, tomándole las manos, le afirmé: mi querida hermana, vamos a emprender un camino diferente. Durante 40 jornadas, cada vez que la tentación de proferir algo negativo sobre su cónyuge surja, declarará en su lugar: mi esposo es un hombre de Dios que aún no ha descubierto su identidad. El Espíritu Santo está obrando en su corazón. Él será salvo y toda mi casa. Al principio la tarea resultó extraordinariamente difícil para Rosa. Me contactaba con la